Le damos la bienvenida a todos a este nuevo webinar denominado Una campaña con mejores indicadores climáticos, donde estará a cargo del licenciado Germán Gensenech, de la consultora de climatología aplicada. En primer lugar, le vamos a dar lugar a la palabra al presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, al contador Diego Mayer. Diego, las palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Como primero, agradecerles a todos que se hayan conectado y dediquen este rato a escuchar un tema que siempre es de interés del sector agropecuario, de los productores, de los acopiadores, las cooperativas, en fin, de todos los que estamos involucrados en el sector agropecuario. Y bueno, y con gente que venimos trabajando en la bolsa hace muchos años, como Germán y el equipo del doctor Aiello. La verdad que es un placer tenerlos otra vez para que nos den el panorama de qué es lo que nos espera en cuanto al clima para los próximos meses. Así que, bueno, de nuevo agradeciendo la presencia de todos y sin demorar más esto, le daría la palabra a Germán para que comience con la charla. Como lo decía, bueno, un cordial saludo para todos los presentes, para Diego, para Héctor, para toda la gente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que obviamente hace muchos años que trabajamos en el contexto del proyecto Ciber, que allá hace casi 20 años, increíblemente, pero ya hace casi 20 años que había generado el doctor Aiello con el esfuerzo de mucha gente de la bolsa. Y justamente, como decía Diego al comienzo, la información climática es muy relevante, se toman decisiones muy importantes en base a la información climática, y el esfuerzo que hace la Bolsa de Cereales de Entre Ríos por mantener en el tiempo este monitoreo comienza a dar su fruto, porque obviamente ya tenemos una base de datos muy significativa, y como sabemos, el clima sin datos no se puede transformar en información, y lo que queremos justamente es eso, tener información para tomar mejores decisiones, y en ese sentido es muy valorable el esfuerzo que con los años y sostenidamente ha hecho la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Dicho esto, vamos a empezar a recorrer un poquito la presentación. Eh, la idea es básicamente hacer un recorrido, hacer un diagnóstico y rápidamente a las previsiones. Vamos a empezar un poquito al revés de lo común. Vamos a hacer un poquito un recordatorio de lo que decíamos el año pasado. El año pasado se hizo un mes más tarde. Teníamos algo más confirmado cómo iba a ser la primavera, porque teníamos el forzante de escala planetaria muy instalado. En ese momento teníamos el fenómeno La Niña ya prácticamente confirmado. Y eso de alguna manera nos permitía, bueno, de alguna manera establecer el riesgo para la primavera. Por eso en aquella primera conclusión que poníamos al final de aquella charla decíamos que las estadísticas marcaban una mejora, una menor influencia de la Niña desde febrero, o sea, porque ya descontábamos que el fenómeno de la Niña iba a tener un impacto sobre la lluvia de la primavera. Pero también hablábamos del riesgo que generaba el anticiclón del Atlántico, y esto lo vamos a ir viendo en algunas charlas que se fue confirmando con el desarrollo de la campaña pasada, ¿no? Fíjense una cosa muy interesante para analizar, que esta es la marcha de precipitación de la estación oficial del Servicio Meteorológico de Paraná, y ahí se ve el despliegue de las precipitaciones estadísticas desde julio hasta junio, es decir, un año completo, ¿no? La línea negra marca el año normal, o sea, el año neutro respecto del indicador ENSO, ¿no? El niño o la niña, y la línea azul marca cómo se comportan las precipitaciones bajo un escenario la niña. Justamente ahí nos está marcando en el periodo crucial y justamente en el que teníamos el año pasado por delante, que era el trimestre octubre-diciembre o casi toda la primavera, un hueco importante de lluvia. Pero eso no es lo que sucedió, ¿no? O sea, esto es un índice estadístico, es decir, esa información ya la teníamos. De alguna manera esa información nos estaba cuantificando el riesgo. Por eso es tan importante tener datos, tener información que permita generar la estadística, como para finalmente tomar decisiones, porque uno en base a la estadística cuantifica el riesgo y finalmente
puede ir tomando las decisiones pertinentes. Entonces, en aquel momento, a finales de agosto, cuando teníamos esta situación, ya sabíamos que teníamos por delante una primavera difícil y yo entiendo que muchos productores pueden haber tomado, digamos, haber tomado alguna decisión como para neutralizar o al menos tener un desarrollo de la fina o las siembras con un impacto eh, menos dañino, ¿no? Entonces, si se nota, si se ve, se ve claramente esa disminución de las precipitaciones bien marcadas ahí, si lo vemos en números, si yo hago un zoom sobre esos números, fíjense que en términos de precipitaciones, meses muy sensibles, como son octubre, noviembre y diciembre, o sea, plena primavera, estamos hablando de necesidades de floración para el trigo, estamos hablando, bueno, el trigo ya florece más en septiembre, pero fíjense que en octubre, bajo un escenario normal, tenemos que tener unos 130 milímetros de lluvia y en el escenario de la Niña eso cae un 30%, estamos en una estadística de 90, en noviembre cae aún más, o sea, es a un 50%, y en diciembre más o menos se recupera el comportamiento de la lluvia, pero ese trimestre es crucial, obviamente, entonces acá hay claramente una cuantificación del riesgo y cuando uno se para a finales de agosto, tiene un pronóstico de la Niña, hay que tomar mucho recaudo, todas las reservas posibles para el desarrollo de la campaña. Entonces, esta campaña va a ser clave, confirmar de nuevo cómo se puede ir dando este índice. Igual comparando campaña contra campaña, las condiciones de partida de esta campaña son mucho mejor, a pesar de que en algún momento del verano hemos sufrido una sequía muy importante, una falta de agua muy importante. Entonces, cuando resumimos el comportamiento de las precipitaciones, por ejemplo, para comparar dos localidades muy rápidamente, en la primavera del año pasado, fíjense que en Rosario, por ejemplo, fue mucho más duro. La zona de influencia de Rosario, a pesar de que Rosario es una zona muy cercana, tuvo 25% abajo. Paraná estuvo 20% abajo, pero miren la diferencia en diciembre-febrero. En diciembre-febrero, o sea, el trimestre de verano, hubo una recuperación muy marcada en la zona de influencia de Paraná, no en general en la provincia, ¿eh? No estoy hablando de toda la provincia, pero en la zona de influencia de Paraná, el departamento de Paraná, las vecindades de Nogoyá, alguna zona de la franja central, el sudeste no, el sudeste de Entre Ríos estuvo muy flojo, pero fíjense que la zona de influencia de Rosario, sur de Santa Fe, estuvo 28-30% abajo, viniendo de una primavera con un 25% abajo. O sea, golpeó muchísimo más duro a la provincia de Santa Fe, al centro sur de Santa Fe, que a Entre Ríos, sin que Entre Ríos la haya pasado demasiado bien. Pero la gran diferencia es que Paraná, el departamento de Paraná, tuvo muy buenas lluvias desde más o menos el 10 de diciembre hasta hasta el 20 de enero. Justamente el 20 de enero se empezaron a cortar las lluvias y entramos en un proceso deficitario en la oferta de agua y eso generó problemas en un momento crucial. En un momento crucial del desarrollo de la campaña, que fue, bueno, la floración de soja. Arrancó el mes de febrero con muy buen nivel de reserva, pero después no llovió más, durante febrero hasta mediados de marzo. Pero cuando uno hace todo el resumen, octubre, marzo, desde, digamos, el semestre cálido, Paraná en general tuvo un 20% abajo de las precipitaciones. Toda la zona de influencia de Paraná estuvo más o menos en un 20%. Y si uno hace una mirada un poquito más amplia y mira Rosario, mira el centro sur de Santa Fe y después también mira un poquito todo lo que fue el centro sur de Entre Ríos, en general vamos a ver que hubo un semestre que fue bastante pobre de precipitaciones o acusó el impacto en la primavera del fenómeno de la Niña y como vamos a ver ahora en febrero, marzo, no del fenómeno de la Niña, sino del sistema de alta presión. Así que en el resumen, la primavera fue deficitaria, hubo una muy buena recuperación diciembre-enero y febrero fue pésimo. Eso sería el gran resumen de la campaña pasada y un cambio muy destacado desde mediado marzo hasta la actualidad, les diría, en Entre Ríos, porque realmente no estaríamos hablando con tanta soltura desde el punto de vista climático si no tendríamos esta situación tan, digamos, no digo holgada de reserva porque los suelos de Entre Ríos siempre piden agua, pero con un nivel de lluvia que ha sido muy satisfactorio.
Otro punto interesante esto es el índice verde, cómo evolucionó el índice verde durante toda la campaña. Fíjense que también, así como yo les mostré el mapa de la marcha de las precipitaciones, se nota acá en este justo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, justo en ese periodo, ¿sí? Claramente el efecto niña. Fíjense que la línea roja fue la marcha del NDBI durante la campaña, la última campaña, ¿no? Y la línea violeta son los puntos que corresponden a la estadística de los últimos 20 años. Entonces, claramente el índice verde tuvo, o sea, el vigor de la vegetación, claramente ahí estuvo muy flojo. Y obviamente eso se vincula al comportamiento de los trigos floreciendo con poca humedad, cultivos que se sembraron y nunca arrancaron digamos, con la humedad suficiente. Fíjense que ahí hay un corte muy significativo, ahí en diciembre, más o menos 10, 12 de diciembre, según el caso, hubo una recuperación muy importante. Fíjense que la línea roja pasa por encima de la línea violeta, justamente con mucho vigor se desarrolló la vegetación a partir de ese momento, cuando tuvimos ese pico de lluvia. En todo el semestre hubo lluvias así, casi fuera de contexto fueron las precipitaciones que se dieron desde el 10 de diciembre hasta finales de enero, principios de febrero. Muy por arriba de los valores normales en muchas zonas de Entre Ríos, salvando, creo, el sudeste de la provincia, que nunca logró una recuperación firme. Pero sin embargo, tenemos ahí otro mínimo y cuando en ese momento, justamente ahí lo asocio con lo que decía al principio, ¿no? Aquel que decíamos que para febrero ya iba a aflojar la niña. Efectivamente el fenómeno de la niña se había aflojado. Pero bueno, a partir en ese momento que está el mínimo del desarrollo verde, digamos, del índice verde, se dieron 45, desde el principio de febrero hasta mediados de marzo, tuvimos 45 días de influencia anticiclónica. Eso en términos de lluvia, es prácticamente como el fenómeno de la niña. La consecuencia es la misma. Teníamos mucha circulación de sistemas frontales, muchos desarrollos nubosos, pero lamentablemente la oferta de agua fue muy mala, llovió muy mal en toda la zona. Bueno, y eso tuvo un impacto muy negativo, obviamente, en el momento en que la campaña se iba transitando momentos clave, ¿no? Entonces, fíjense, y esto es conceptual, es muy importante para ustedes para tener un concepto a la hora de consumir información climática. Tenemos dos momentos clave de la campaña pasada que nos tienen que enseñar digamos, a tomar estos conceptos para proyectarlos para otras campañas. Tenemos la convergencia de un forzante de escala planetaria en el principio de la campaña, en la primavera, el fenómeno de la niña golpeando muy duramente no solamente a la provincia de Entre Ríos, sino que a gran parte de la región pampeana, y el mes de febrero, que fue durísimo también para gran parte de la zona núcleo, para casi toda la zona núcleo. Esto fue menos influyente sobre Córdoba. Este impacto del sistema de alta presión fue menos marcado sobre Córdoba. Es un típico impacto mucho más sobre el este. En general afecta mucho más a la Mesopotamia, Uruguay, al sur de Brasil, digamos, hasta el oeste de Santa Fe. Y ahí empieza a perder. Por eso Córdoba tuvo un mejor comportamiento de lluvia. Pero como les decía, son dos momentos cruciales bajo distintas circunstancias climáticas. Uno, el primero, con un forzante de escala planetaria muy notorio, y el segundo, un factor de escala regional. En general siempre tenemos solapado las dos actividades, ¿no? El forzante de escala planetaria y la estructura de escala regional, que también influye. A veces influyen a favor, a veces en contra. Bueno, fueron dos momentos muy marcados, negativos, ¿no? Pero fíjense que entre esos dos momentos tenemos toda una situación, ¿no? Con la niña debilitada o yendo hacia atrás, digamos, no debilitada porque la niña estuvo presente hasta prácticamente el comienzo, hasta mediados de mayo más o menos, pero en general su influencia se perdió, y la prueba está en que en este momento, en la zona intermedia entre diciembre y enero, comienzo de febrero, llovió muy bien en gran parte de la zona núcleo. Si hacemos si quieren ver estas imágenes como las que les mostré acá, lo pueden ver si quieren hacer una captura de pantalla en esa dirección. Pueden, digamos, mirar muchísima información sobre seguimientos satelitales que están prediseñados, son muy didácticos, muy entendibles, y les recomiendo que lo consulten. Por eso les dejé la página ahí, si pudieron hacer una toma de
de la pantalla es muy interesante para seguirlo. Bueno, entonces la conclusión es y esto ya es un concepto para quedarse, ¿no? La presencia del fenómeno de la Niña siempre va a aumentar en Entre Ríos en particular y en gran parte de la región pampeana, las lluvias deficitarias en el último trimestre. Hay que estar muy, muy atento porque el número es importante. Fíjense ese número, ¿no? Estamos hablando de un déficit de un 30% de los valores en el trimestre, que es un 30, ese 30% se compone de un 30% en octubre, un 50% en noviembre. En general la estadística, esto está hecho para la estadística de Paraná en particular. Obviamente que en cada microzona de Entre Ríos uno tiene que hacer este análisis en particular, porque dentro del conjunto de la provincia de Entre Ríos tenemos el sudoeste que tiene un comportamiento, el centro que tiene otro comportamiento y el sudeste que tiene otro comportamiento en general. El norte es más parejo, más homogéneo y se queda o todo húmedo o todo seco, pero en forma más pareja. Y dentro del área agrícola del centro sur hay un poco más de dispersión en cuanto al comportamiento de la lluvia. Pero evaluando las lluvias de Paraná, el trimestre de primavera, octubre, diciembre, en general, cuando se da un fenómeno de la Niña bien definido, por lo menos hay una caída del 30% en los valores normales de precipitación. Así que hay que estar muy atento a la evolución eh, de este indicador. Y otro concepto muy importante, ¿no? Que el pronóstico de la Niña siempre queda definido a finales de agosto, porque en este momento se está transitando el periodo donde en general este indicador tiene su pronóstico, su nivel de fiabilidad más bajo. Por eso yo les recomiendo, y esa va a ser una de las conclusiones más importantes de la charla, que no tomen ninguna decisión hasta finales de agosto. Si es posible esperar hasta tanto, ¿no? Y obviamente los forzantes de escala planetaria hay que complementarlo con otros de escala regional, que es el comportamiento del anticiclón, que uno nunca lo puede ver con tanta antelación. El sistema de alta presión siempre tiene movimientos, tiene una dinámica que uno la puede ir proyectando cada 15 días, 20 días, a ver si está posicionado sobre el continente, si está intenso, pero eso no es como el indicador el niño o la niña, o el fenómeno ENSO en general, donde uno puede ya saber con mucha antelación qué posición toma y, en base a la estadística, qué efectos tiene sobre la precipitación. Así que esto es una conclusión conceptual, pero es muy importante. El semestre cálido, cuando lo vemos así de septiembre del año pasado hasta febrero, la anomalía de precipitaciones es de miedo. Fíjense que está todo naranja, pero no todo naranja en la zona núcleo. Prácticamente todas las zonas productivas del país es un golpe durísimo. Acá toda la zona núcleo ha tenido un semestre cálido paupérrimo, diríamos. Pero si uno lo mira un poquito más este, en una escala de tiempo más corta, desde solamente en el verano, fíjense que ahí aparece una recuperación en el centro de Santa Fe, en el centro norte de Entre Ríos, como que se desacopla de la falta de precipitaciones. Sin embargo, la zona núcleo no. La zona núcleo siempre queda por debajo de los valores normales. Es decir, fue mucho más duro. Entre Ríos en algún momento tuvo 30, 40 días de lluvia, pero el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, realmente tuvieron un comportamiento de lluvia muy duro y obviamente eso se reflejó en la pérdida de rendimiento. Ya sabemos que la campaña sojera tuvo pérdidas muy significativas y obviamente vinculados a estos dos indicadores que yo marcaba. Primero el fenómeno de la Niña y después una recuperación, pero nuevamente una caída con el sistema de alta presión, pero son dos circunstancias o dos indicadores que, digamos, tuvieron el mismo impacto, pero no tuvieron el mismo origen, ¿no? Voy un poquito rápido porque quiero ir a lo más importante. Esta es la recuperación del otoño. ¿Hola? ¿Se escucha, Dana? ¿Me escuchás? Sí, Germán, te escucho bien. Bien, Reitero, disculpa, el uso de los micrófonos, yo los estoy cerrando a la medida que se van abriendo, pero perfecto. solicitamos justamente eso a los presentes. Gracias, Germán. Disculpa, lo que pasa que escuché un ruido y pensé que me querías decir algo. Bueno, este es el cambio, ¿no? Mediados de marzo,
el sistema de alta presión se puso en su posición correcta. No voy a volver con lo mismo porque el año pasado lo hablamos mucho de esto. Se puso en su posición correcta sobre el Atlántico. La circulación del noreste entró a pleno, comenzaron a llegar los frentes, no paró de llover más. Fíjense que pasamos de una situación, miren, para tener la comparación más clara, pasamos de los naranjas dominantes a toda la zona núcleo, sobre todo Santa Fe, Entre Ríos, este de Córdoba y toda la zona triguera del sur con máximos muy destacados, muy interesantes, que generan un cambio, una anomalía positiva de lluvias que la disfrutamos, como les decía hace un rato, hasta el momento, hasta ahora, porque la verdad que esta charla sería muchísimo más difícil, mucho más difícil de encarar si no hubiésemos tenido la recuperación de lluvias del otoño. O sea, las noticias serían mucho peores. Por eso el título es un tanto optimista de la charla, porque básicamente está fundado ese título en esta situación, ¿no? En esta recuperación de lluvias del otoño. Y en particular en la provincia de Entre Ríos, fíjense que son las lluvias, justamente acá lo estamos poniendo con muchísimo más detalle porque tenemos más de 100 pluviómetros en la provincia de Entre Ríos, se ve con muchísimo detalle cómo llovió. Fíjense que hay precipitaciones del orden de los 400 milímetros en casi todo el departamento de Paraná, Villaguay, norte de Tala, parte de Nogoyá, zonas del Predelta. Bueno, ha llovido muchísimo y muy bien. O sea, esta oferta de agua tan generosa del otoño, ustedes pueden preguntarse si tiene impacto sobre la condición de los ríos. Lamentablemente no. Obviamente que los ríos mejoren no dependen de que llueva bien sobre el suelo entrerriano. Obviamente tiene que llover en la cuenca alta de los ríos del Plata. Esto nos benefició obviamente para la agricultura, pero no para el comportamiento fluvial, ¿no? Pero bueno, este seguimiento de lluvias que tenemos es muy minucioso y lo podemos hacer todo semana a semana, y ahí está el resumen de todo el otoño, ¿no? Del 1 de marzo hasta el 31 de mayo, muy contundente recuperación, y por suerte la tuvimos, ¿no? Esto es lo que viene lloviendo ahora, desde el 1 de junio hasta hoy. Son los últimos datos de lluvia. Fíjense que hay un máximo muy interesante en el norte. Toda la zona rosera tiene que haber recargado sus diques de manera bastante contundente. Yo creo que están muy bien. El sudoeste no tiene una performance de lluvia tan importante, la había tenido previamente, pero este nivel de lluvia de entre 30 y 40 milímetros, o en algunos sectores incluso más, en las zonas de Victoria un poco más, es muy satisfactorio viniendo del otoño que tuvimos. Es decir, vinimos de un nivel de precipitaciones muy satisfactorio, siguió lloviéndose, o sea, tuvimos, ya no teníamos consumos y siguió lloviendo, o sea, prácticamente con suelos saturados. Fíjense que esto es para una pastura, la reserva para una pastura. El nivel de reserva entre ríos realmente es muy satisfactorio, y sobre todo si lo comparamos a esta altura, el año pasado estábamos pidiendo la próxima lluvia y estábamos en pleno invierno, que normalmente en pleno invierno las precipitaciones decrecen, ¿no? Hoy en este nivel digamos, de reserva que tenemos Nogoyá, Paraná, Diamante Victoria, Gualeguay, estamos en niveles, en algunos niveles entre óptimos, adecuados, y en algunas zonas del sudeste incluso con niveles excesivos. Quizás falta un poquito de agua allá arriba en el norte, pero estoy por comparación, pero en general la situación es más que favorable. Y eso justamente es un indicador que nos muestra la foto de partida, que trabajando bien ese agua que hay en el perfil, vuelvo a decir, los suelos entrerrianos siempre quieren más agua que lo que muestran los mapas, siempre este, eh, piden más agua. José Luis, con tantos años de charlas que les ha dado, les enseñó de alguna manera, o les iba diciendo que los mejores años de maíz en Entre Ríos siempre eran los años niños, porque justamente el maíz en suelo entrerriano necesita más agua que lo normal. Una buena lluvia es una buena lluvia para la floración de maíz, pero si llueve más, si llueve por encima del valor de los valores normales entre diciembre y enero, en general el maíz rinde mucho mejor. Por eso, lo contrario al fenómeno del niño, de la niña, cuando tenemos una proyección de fenómeno el niño para la campaña, es muy favorable para hacer maíz, ¿no? Mirando la cosa un poco más gran escala, perdemos precisión, pero lo que se nota, yo lo que quiero dejar en este mapa de gran escala, es que hay
estamos en un régimen de reservas bien típico de invierno, o sea, con las mejores reservas bien desplegadas sobre el este, sobre Entre Ríos, sobre el este de Santa Fe, llegando a algunas zonas de Córdoba, Marco Juárez, y claramente al movernos hacia el oeste nos caemos en reservas escasas en niveles regulares, ¿sí? Pero en general, obviamente la provincia de Entre Ríos está muy bien posicionada. Bueno, esto lo vamos a pasar porque si me meto a hablar del río se va a hacer un poco larga la charla. Yo sé que es un tema de mucha preocupación el tema de los ríos, pero también es más claro. No hay mucho que decir en realidad sobre el río, ¿no? Obviamente necesita una recuperación en la cuenca Alca del Plata, no está prevista una gran recuperación, así que tenemos por delante todo el año mínimamente 6 meses muy complicados de río. Estamos en valores estadísticos históricos, se han quebrado todos los récords, algunos hablan de 50 años, pero créanme que dicen 50 años por decir algo, la verdad que hay que ir mucho más atrás que 50 años para encontrar este nivel de bajante en los ríos en forma generalizada. Así que vamos a ir por otro camino, vamos a seguir hablando de la perspectiva climática para la agricultura, porque la verdad que el panorama para los ríos es muy complejo, con mucha injerencia sobre la agricultura, porque obviamente si la hidrovía anda mal, también tiene su impacto finalmente en todo, en los precios, en los mercados, pero bueno, estamos hablando de clima. Rápidamente hacemos un poco un raconto de lo que se veía el año pasado. Esto era el fenómeno de la Niña. Ya, fíjense que entre julio y principio de agosto ya se notaba un enfriamiento en la zona ecuatorial. Acuérdense, en esa zona cuando se enfría, estamos hablando de la Niña, ya se notaba. En ese momento se preveía el fenómeno de la Niña bien asentado para la primavera. ¿eh? Y esto justamente es el pleno desarrollo del fenómeno de la Niña. Desde allá a finales de noviembre, finales de octubre hasta mediados de noviembre ya estaba súper instalada la Niña y tuvimos aquella retracción de lluvia que por suerte empezó a aflojar a partir del 10 de diciembre más o menos, cuando empezó a llover en toda la zona. Y esto era en abril, ¿sí? Abril-mayo, todavía teníamos algún enfriamiento en la zona. Pero claramente, si voy muy rápido, discúlpenme, pero no quiero entretenerme con estos mapas porque yo creo que la mayoría ya los entiende. Eh, Esta es la situación actual, esta es la foto actual. Y como ven, no hay ningún calentamiento ni enfriamiento, es decir, no hay ningún color azul o color naranja, amarillo, hay un leve calentamiento sobre la costa ecuatorial frente a Colombia, Ecuador. Este, no tiene ninguna injerencia hoy, pero claramente hemos evolucionado de aquel noviembre muy frío a esta situación que tenemos ahora a finales de julio con la neutralidad instalada, ¿no? Así que en este momento no se pongan nerviosas, todo el mundo trata de opinar de lo que va a pasar de acá para adelante, pero claramente tenemos que esperar un poco, hay que tener un poco de paciencia para ver cómo se sale de esta situación, si la neutralidad se va a sostener en el resto del semestre cálido o si vamos a evolucionar nuevamente hacia un fenómeno de la Niña. El litoral atlántico está relativamente cálido. Eso es interesante porque las irrupciones de aire que vengan del sudeste no van a ser tan rigurosas. Eso es importante pensando en heladas tardías, ¿no? En un septiembre, ¿hasta cuándo pueden durar estos pulsos fríos? Porque hemos tenido pulsos fríos, pero cuando empezamos a hacer promedios de largo plazo, desde principios de junio hasta acá, más bien han sido pulsos, pero no han sido persistentes. Entonces, ahora tenemos un repunte en estos días, vamos a tener un repunte muy importante de la temperatura y nuevamente vamos a tener un pulso frío a partir del lunes. Pero ya de a poco se va a ir morigerando. Yo creo que vamos a tener algunas heladas todavía en julio y algún pulso frío con heladas durante agosto, pero si se mantiene este calentamiento que está marcado en el litoral de la provincia de Buenos Aires, que se ha venido sosteniendo, yo creo que podemos tener un septiembre un poco tranquilo. Ahí hay dos aspectos para ir resaltando. Lo resalto ahora por si me los olvido en las conclusiones, recuérdenlo, porque es importante si se mantiene este nivel de océano Atlántico cálido, podríamos tener un riesgo un poquito más bajo de heladas en septiembre para la floración de trigo y por supuesto la siembra temprana de maíz
podría hacerse en fecha, ¿no? Esas siembras que se hacen, algunos que se arriesgan incluso a hacerlo a finales de agosto, y los más valientes, los que más, como que generalmente les queda muy cómodo a mucha gente hacer esos maíces tempranos a principios de septiembre. Así que es muy importante monitorear y saber si este calentamiento se va a sostener. Por el momento está y es interesante. Bueno, esto era la previsión de noviembre, para noviembre del 2020, lo marco porque se cumplió. Fíjense, para confiar, cuando uno mira a veces y uno le tira todo esto, esto es un indicador realmente muy confiable. A finales de agosto generalmente esto ya estaba programado. Fíjense que todos los mapas que yo le fui mostrando, acá se confirma, esto estaba, digamos, programado, pronosticado desde principios de septiembre, se terminó confirmando muy bien. Esta es la situación en mayo, ¿sí? Hay una ligera, fíjense que casi todas las líneas de tendencia de los modelos se encajonan dentro del menos 0,5, 0,5. Eso quiere decir que mayormente los modelos tenderían a mantenerse dentro de la neutralidad, pero vamos tranquilos porque acá viene la clave, es el nudo de la charla. Esto es lo que estaba pronosticado en mayo. Esto era la salida de los modelos en mayo. Yo pongo en azul, estoy remarcando el trimestre octubre, noviembre, diciembre. Fíjense, ahí están remarcadas las letras, ¿no? OND, octubre, noviembre, diciembre. ¿Por qué remarco eso? Por el concepto del principio de la charla. Por aquel momento que yo les dije, cuidado, que la estadística es desfavorable, la niña, todo digamos, la justificación estadística de riesgo que dimos al principio de la charla. Entonces, posicionémonos en mayo, vamos un poco para atrás. En ese momento los modelos claramente estaban hablando de un nivel de neutralidad predominante y repartiendo la probabilidad del niño y la niña en partes iguales prácticamente. La situación evolucionó así. El octubre, noviembre, diciembre, ahora la última salida de los modelos, muestra todavía el predominio de una situación de neutralidad, pero aparece un crecimiento de la probabilidad de la niña en octubre, noviembre, diciembre. Contra el fenómeno del niño, es decir, la niña, es decir, si la neutralidad se va a romper rebotando hacia un escenario frío. Esto es lo que está diciendo esta situación. En este momento todavía estamos en un escenario neutral y algunos modelos ya empiezan a hacer crecer la probabilidad de un escenario de la niña. Cuando más tarde se fortalezca este escenario, mejor es para nosotros. ¿Por qué? Porque el trimestre más impactado es el trimestre octubre, noviembre, diciembre. Y cuando más tarda en definirse el enfriamiento, mucho mejor. Actualmente la foto, como les dije, es neutral, no consuman otra cosa. ¿Sí? En este momento lo que está instalado es la neutralidad. Hace más o menos 10 días, se hizo un análisis preliminar de los modelos y en muchos lugares se publicó de que ya había tendencias hasta el 60-65% de probabilidad para un evento La Niña. Bueno, para que esa probabilidad realmente se pueda tomar como información para tomar decisiones, hay que esperar un poco. Tengan un poco de paciencia, esperemos hasta la segunda quincena de agosto. Esto generalmente se publica el tercer lunes de cada mes. Y ahí vamos a tener a ciencia cierta cómo se va a comportar este año el fenómeno, el indicador ENSO. Es decir, si se va a afianzar como niña o si se va a seguir comportando como neutral. En este momento los datos, si bien han crecido a favor de la niña, todavía estamos en un escenario de neutralidad, prevaleciendo como escenario neutral en el pronóstico, ¿no? Para los que lo quieran controlar, ahí de nuevo, ahí si quieren, si pueden hacer una toma de la pantalla, una captura de pantalla, ahí tienen el Instituto Internacional de Investigaciones, el IRI, la dirección, ahí pueden sacarlo, estos modelos están publicados ahí, no necesariamente lo van a entender con facilidad, pero de todas maneras nosotros hacemos un seguimiento exhaustivo de estas situaciones en la Bolsa de Cereal Entre Ríos y generalmente en los informes semanales siempre se va diciendo algo.
siempre se va diciendo algo de cómo es la situación. Y obviamente en el informe de las últimas semanas de agosto claramente lo vamos a decir. Así que si lo quieren chequear, lo pueden chequear en esta página, y si no, esperen a finales de agosto, que seguramente lo vamos a ir confirmando. Esto lo voy a ir pasando. Es interesante porque habla de la potencialidad de la frecuencia de sistemas frontales, pero bueno, se hace un poquito muy largo, ¿no? Eh, la perspectiva climática, vamos a la perspectiva ya para ir cerrando. Claramente, primero, ¿cuánta lluvia necesitamos las próximas 2 semanas? Nada. ¿No? Entre Ríos no necesita lluvia. Entre Ríos son suelos pesados, como decimos, cualquier lluvia que le venga, mientras no sean esas lluvias excesivas de golpe, obviamente van a venir bien. Pero ha sido una provincia beneficiada por el comportamiento de las lluvias, no ha dejado de llover. O sea, el balance hídrico transformado en necesidad de precipitaciones marca que los principales departamentos trigueros del sudoeste no necesitan lluvia, o si necesitan las próximas 2 semanas es muy poco lo que necesita. Incluso así, tenemos una situación que para el domingo, vamos a tener un sistema frontal recorriendo la región pampeana el domingo, justamente vamos a estar acumulando humedad. Van a notar ustedes que los próximos días vamos a ir con temperaturas en ascenso, humedad en ascenso, y del sábado para el domingo hay una chance de precipitaciones. En la zona de Paraná, Victoria, Rosario, podríamos tener unos 10 milímetros de lluvia, quizá en algún momento más generoso. Casi siempre está tomando esas lluvias Entre Ríos. Casi todos los pronósticos los está tomando positivamente Entre Ríos. Es decir, cuando está previsto los confirma Entre Ríos. Así que no, en ese sentido venimos bien. Es una de las zonas privilegiadas en cuanto a la disponibilidad de reservas, y encima se están dando esas lluvias de invierno de mantenimiento que son vitales para no salir, digamos, muy presionados al mes de septiembre, porque si no estamos desesperados por agua por la primera lluvia de septiembre. No estamos desesperados por eso. Bueno, pareciera, y justamente por eso de nuevo de alguna manera confirmo el título. Esto es una situación mejorada respecto del año pasado. El año pasado salíamos así también, ¿no? Como esperando esa lluvia, ese nivel de reserva que estaba un poco más ajustado, y hoy estamos un poco más holgados. Fíjense que a mediano plazo, ya yendo un poquito hasta el 7 de agosto, los modelos de gran escala ya no marcan lluvia. O sea que tendríamos una oportunidad de lluvia ahora, este domingo 25, y después ya prácticamente hasta el 7-8 de agosto son 10-15 días sin agua. Por eso, yo creo que las precipitaciones que vamos a ir teniendo de acá, digamos, por lo que resta del invierno, van a mantener ese nivel de reserva, pero no van a ser muy, digamos, van a tener una baja frecuencia. Van a mantener el nivel de reserva, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Ahí de nuevo pueden chequear en esta página este tipo de lluvias a más largo plazo, la pueden ir viendo, ¿sí? La tendencia del servicio meteorológico para agosto, desde agosto hasta octubre, es un poco alarmante. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero eso es una apreciación. En general, fíjense que predominan los colores marrones en la tendencia para agosto-octubre. La provincia de Entre Ríos, como les decía, viene teniendo un comportamiento un poco separado. Si bien se puede decir que está lloviendo lo que uno espera, porque está lloviendo lo normal en el sudoeste de Entre Ríos, la tendencia que muestra para agosto-octubre el servicio es por debajo de los valores normales, ¿sí? Y fíjense que lo que muestra el servicio es por debajo de lo normal, no solo para Entre Ríos, sino para toda la Mesopotamia y para gran parte de la zona productiva. Paraná, desde agosto a octubre, tiene en general un nivel de lluvia, de precipitaciones. Esto puede ser válido para toda la influencia de Paraná, ¿no? Como decíamos al principio, esto quizá hay que pormenorizarlo un poco en cada departamento, pero en general uno podría decir que tendrían que llover cerca de 225 milímetros, pero claramente la campaña empieza a definirse, o a lo que hay que apuntar es a este 125, que es lo que tiene que llover en octubre. Obviamente, con el nivel de reservas que tenemos ahora, si en agosto estos 37 fallan, el nivel de reserva va a permitir seguir bien.
obviamente que vamos a tener que tener una recuperación en septiembre para llegar bien al mes de octubre. Sería muy grave tener 2 meses consecutivos con precipitaciones por debajo de lo normal. No creo, realmente yo no creo que en la provincia de Entre Ríos se dé una situación de falta de agua tan contundente en el próximo trimestre. La verdad que no creo que sea así. Es una información que la pongo porque seguramente la van a ver desde el servicio meteorológico. A mí me parece que es un poco exagerada. El fenómeno, otro fenómeno, el IRI también tiene una tendencia que es un poco desfavorable. Eh, es como que de alguna manera están copiando la situación que imponen, que define ya el escenario niña, ¿no? Como que empiezan a poner una tendencia demasiado corrida hacia una concreción del fenómeno de la niña. Yo todavía sería muy cauto en decirles a ustedes que ya está instalada la niña y que tienen que tomar todos los recaudos, ¿no? Por eso les decía al principio que esperemos un mes más para confirmar esa situación. Esperemos que se mantenga la neutralidad, pero es algo que hay que confirmar. De nuevo, pongo acá eh, esta dirección para los que quieran mirar este pronóstico a largo plazo del IRI, que obviamente son páginas todas gratuitas que yo les pongo para que si ustedes son libres de consultarlas, pero obviamente nosotros la vamos siguiendo y vamos pasando en limpio lo necesario para que ustedes puedan estar al día con la información climática. Y estos son los escenarios al 1 de septiembre. Los ponemos al 1 de septiembre porque obviamente ahí es una fecha media en que toda la demanda del sistema empieza a crecer, en el sentido de que necesitamos agua para la floración de trigo, que si bien obviamente está en plena etapa vegetativa, pero ya va a empezar a demandar. Vamos a necesitar agua para los maíces tempranos. Entonces, obviamente, es interesante hacer el ejercicio que hacemos siempre y decir qué pasa bajo distintos escenarios de lluvia. Hasta el principio de septiembre, hasta el 1 de septiembre, gran parte de la provincia con 40 milímetros se arregla sin ningún tipo de problema. Podría empezar a faltar algo de agua, algo de reserva, podríamos ver algún resentimiento, algún estado un poquito más deficitario, si el escenario se queda por debajo de 40 milímetros. Pero si se confirman las lluvias que tenemos ahora y aparece, o sea, las lluvias previstas para ahora son de 10-15 milímetros a lo sumo, se confirma esa, y en la segunda quincena de agosto llegamos a tener algún evento como el que venimos teniendo durante estos meses de invierno, me parece que es muy probable que el mapa del medio predomine, es decir, el escenario normal. Es decir, pedir 40 milímetros hasta el principio de septiembre realmente no es pedir mucho. Me parece que es algo razonable y y hay alta probabilidad de que se concrete. Ya ir un poquito más hacia una situación más húmeda, más que 80 milímetros, ya me parece un poco más complejo. Sería muy beneficioso para las provincias mediterráneas. No sé si se va a dar, me parece que no. La verdad que sería una situación un poco ya más difícil, más improbable, ¿no? Y finalmente ya vamos un poquito al cierre de la charla. Esto es importante. eh, la posición actual del ENSO, más allá de lo que puedan escuchar, es neutral. Y esa neutralidad va a manejarse, yo creo que hasta finales de septiembre no va a tener ningún cambio, ¿sí? Luego, en esto lo acabamos de ver, crece la probabilidad de que reaparezca hacia la niña, ¿no? Que rebote la niña. Pero insisto mucho con que esto lo tenemos que validar a finales de agosto, porque estamos transitando el periodo digamos, de fiabilidad más baja que tiene el pronóstico del indicador ENSO. El gradiente de lluvias ha beneficiado en general a la provincia de Entre Ríos. De este a oeste nos estamos, en general hay un diferencial positivo para Entre Ríos. Obviamente esto en el invierno sucede así. No es que Córdoba en este momento está castigado. Obviamente las zonas mediterráneas durante el invierno tienen menor oferta de agua que las zonas del litoral. Pero bueno, a veces no llueve en el litoral, ¿sí? Este año sí está lloviendo bien. No se puede decir que ha sido un invierno muy generoso. Sí, en el norte hemos tenido algunos eventos, como lo mostramos en algún mapa muy destacado en junio,
pero está todo más normalizado en este mes de julio. En general, cuando nos metemos en la parte fría del invierno, la atmósfera se vuelve más estable y es más raro tener eventos pluviales destacados. Así todo, la provincia de Entre Ríos está con lluvias que permiten mantener un muy buen nivel de humedad, y yo creo que hasta septiembre no va a haber una demanda muy marcada, y si la hay, esa demanda va a ser satisfecha, ¿sí? Bueno, respecto de los pulsos fríos ya lo hemos conversado, han sido intensos, realmente han habido pulsos fríos intensos, han habido heladas importantes, pero no han sido persistentes. En general los promedios térmicos desde principios de junio hasta ahora están en los valores normales, eh, y si se mantiene ese Atlántico cálido como lo mencionaba al principio, podríamos tener un escenario muy interesante para esa transición a agosto-septiembre que se monitorea tanto, más allá del nivel de humedad. Yo sé que los productores de maíz que siembran temprano monitorean mucho las temperaturas del principio de septiembre, y bajo las circunstancias que estamos viendo, posiblemente tengamos un escenario interesante como para que esas siembras tempranas se puedan hacer. Así que, digamos, la foto de partida es muy interesante porque tendríamos un muy buen nivel de reserva y no un nivel de temperaturas de frío agresivo, ¿no? Entonces, eh, la conclusión principal sobre la precipitación, sobre todo en este momento, es lo que decíamos al principio. No se puede garantizar que haya un condicionamiento del inicio de la fecha de lluvia de primavera. Yo creo que en este momento no hay, porque cuanto más tarde, yo le mostré la foto de cómo es el escenario actual del Ecuador central, de las aguas del Ecuador central, y claramente están en estado neutral, y cuando más tarde aparezca el enfriamiento, también más tarde va a ser el efecto sobre la atmósfera, y en consecuencia ese efecto se va retrasando sobre el patrón pluvial. Y una vez que nos salimos del trimestre octubre, noviembre, diciembre, el efecto de la niña en general se debilita. En todo caso, si se confirma el rebote, yo no creo que sea una niña contundente o tan eficiente en el impacto negativo como fue la del año pasado. El fenómeno de la niña del año pasado fue una niña realmente que funcionó, y tuvo un impacto muy marcado en toda la región pampeana y particularmente también en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Pero como dijimos, ya repasamos, después hubo alguna recuperación. Entonces, atención al rebote, hay que estar atento, no ponerse nervioso, hay que monitorearlo. Tranquilidad, por el momento tranquilidad. Estamos bien. Parezco un técnico que tiene que mantener el 1-0. Es como que es así. En este momento estamos ganando 1-0. No tenemos, tenemos enfrente un equipo difícil. Hay que seguir jugando, pero el maracanazo para esta campaña puede llegar. Hay que derrotar al fenómeno de las niñas, nada menos. Pero bueno, la temperatura para el próximo trimestre va a estar seguramente dentro de lo normal. Puede haber algún pulso frío residual en agosto, pero la verdad que yo creo que las condiciones no van a ser rigurosas ya para principios de septiembre, lo que decíamos antes, ¿no? Y como conclusión final, importante como consejo, obviamente se toma o se deja este consejo, pero como meteorólogo encarecidamente les pido que no es conveniente tomar ninguna decisión de manejo antes de finales de agosto, ¿no? Por la razón que ya les anticipé, porque estamos transitando justo este periodo, junio, desde mayo hasta julio, es el periodo en que el pronóstico del indicador ENSE tiene más volatilidad. No quiere decir que sea malo, pero es cambiante. Se afirma generalmente hacia finales de agosto, una vez que ya está pisado, ya que los modelos ya tiran una salida y dicen, bueno, esto es, generalmente cambia muy poco después, en septiembre y en octubre. Por eso la clave para tomar decisiones en esta campaña más que nunca, porque justamente estamos ganando 1-0, es esperar un poquito, tratar de mantenernos, y a finales de agosto confirmar y tomar una decisión. Si eventualmente hay que tomar una decisión conservadora, justamente tomar la decisión conservadora ahí, a finales, ¿no? A finales de agosto. Y de confirmarse el rebote, si se da ese peor escenario, bueno, trabajar pensando que una niña bien instalada puede tener hasta un 30% por debajo de las precipitaciones del trimestre de la primavera. Ahora bien, como les dije antes, para ser consecuente con lo que les venía diciendo,
yo no creo que este sea un escenario, si supongamos, hagamos la hipótesis que rebota hacia la niña. Yo no creo que este sea un escenario como el del año pasado de la niña, con lo cual yo no creo que tengamos un impacto tan negativo en las precipitaciones. Así que en ese sentido me parece que los indicadores climáticos que tenemos de gran escala, los forzantes de gran escala que tenemos para esta campaña, en general son mejores que los del año pasado, porque tenemos mejores condiciones de partida, mejores nivel de reserva e incluso bajo la hipótesis de que rebotemos, o sea, desde la neutralidad hacia el escenario de la niña, me parece que la situación no es la misma, va a ser más débil que la del año pasado y en consecuencia el impacto negativo no va a ser tan importante. Después obviamente hay que monitorear el corto plazo, el mediano plazo, la posición del anticiclón, eso es más de rutina de la campaña, ¿sí? Pero no estamos con forzantes de gran escala tan peligroso como lo que teníamos y tan contundente como lo que teníamos a finales de agosto del año pasado cuando hicimos esta charla. Así que bueno, finalmente les recomiendo muchísimo esperar un poquito más, tener un poquito de paciencia. Yo creo que la campaña empieza mucho mejor a finales de agosto, como les decía, y repito, disculpen, vamos a tener una confirmación del patrón que va a regir un poquito la primavera. Muchísimas gracias por su atención y bueno, estoy dispuesto a escuchar las preguntas que supongo que te hicieron, Dana, durante la charla y bueno, vamos a desarrollarla, a ir contestando. Germán, dale, gracias. Bueno, tenemos un comentario, abrimos el chat, así que aquellos que quieran hacer alguna pregunta, estamos esperando cualquier interrogante, como lo hizo Gustavo, que dice, no sé si entendí bien, pero dice, licenciado de los forzantes locales, ¿tienen datos del dipolo de Atlántico? No, en este momento el dipolo del Atlántico es algo también que se sigue como un factor de escala regional, está neutral, no tiene una influencia importante en este momento, pero sí, generalmente se sigue. Yo no lo sumé a la charla por la misma razón que no hablé de la oscilación antártica, del- de, lo- de la frecuencia de los sistemas frontales, porque se hacía un poco larga la charla. Pero en este momento ese indicador particularmente como el Median Julian, pero el Median Julian es un indicador que también afecta latitudes un poco más altas, o sea, es más bien para latitudes tropicales y no está muy activo en esta época del año. Pero sí, es un indicador también muy interesante para seguir, pero en este momento particularmente está en una posición neutral, así no tiene ninguna afectación para Entre Ríos en particular y para la región pampeana en general. Perfecto, Germán. Miguel nos hace otro interrogante. Germán, pregunto, ¿para cuándo se puede esperar la normalización del río Paraná? Hay bombeos de arroceras que no tienen agua con estos niveles del río. Durísimo, sí. Muy complejo. La verdad que los arroceros van a estar a pleno dependiendo de la lluvia. Sinceramente es un escenario muy complejo. Si el arroz no se puede hacer de otra manera que con agua de diques, o sea, si se depende mucho del agua de diques y no se puede hacer en secano, la complejidad para esta campaña va a ser contundente. O sea, porque independientemente de que llueva lo normal a veces no sirve para llenar un dique, o sabiendo que el bombeo desde los ríos no es importante. La situación del Paraná arriba, como decíamos al principio, es histórica, la solución no es de corto plazo, mínimamente es un semestre para adelante, necesitamos este, por lo menos esperar hasta diciembre, enero o desde noviembre en adelante para ver si la situación puede cambiar de manera positiva. Pero la verdad que es una situación que yo no creo que la resolvamos incluso durante el semestre cálido. Así que es muy compleja, incluso los humedales van a estar muy castigados, el humedal de Victoria, del Predelta, va a estar muy castigado, ya está muy castigado, lo que andan por la zona lo pueden ver. Así que es una situación extrema, un impacto del cambio climático contundente. Creo que se podría catalogar de pandemia climática, nadie le da bola, estamos ocupados en otra, pero creo que tiene la misma o una gravedad incluso más extrema que la pandemia del coronavirus, ¿no? Es realmente grave el tema del río.
Esta bajante, Germán, dice, entonces se puede prolongar hasta la próxima campaña. Yo creo que sí, va a ser muy difícil que tengamos una recuperación. Acá puede, o sea, yo soy meteorólogo, no soy hidrólogo, pero obviamente los hidrólogos en este momento ya no están haciendo análisis del río porque no tienen nada que analizar. Ya tienen los aforos, los tienen en récord, están todos por abajo. Ya simplemente van tildando la planilla y encuentran récord histórico. Es decir, ya no tienen trabajo como hidrólogos, se han vuelto meteorólogos. Es decir, en vez de mirar el río, en vez de controlar el caudal del río, que es una miseria, están viendo cuándo va a empezar a llover. Y no cuándo va a empezar a llover en Paraná, sino cuándo va a empezar a llover en Goiás, cuándo va a empezar a llover en San Pablo, en toda la cuenca donde nacen los ríos, ¿no? En el Mato Grosso, en toda la cuenca alta del Plata tiene que llover. Los diques de las grandes represas están a un nivel de un 30-40% más bajo que del año pasado, es decir, no pueden liberar agua. Imaginemos la situación de no tener represas, obviamente estaríamos en una situación incluso peor que la actual, porque de alguna manera esas represas han moderado el caudal de los ríos y todavía tenemos agua, así que el problema de la hidrovía en particular para el año que viene va a ser complejísimo. Eh, yo les recomiendo obviamente que sigan el INA, Instituto Nacional del Agua, que es como el Servicio Meteorológico Nacional, sigan ahí todas las caracterizaciones de los caudales, hay un seguimiento exhaustivo y obviamente toda la semana le meten pronósticos, le meten tendencia, le meten todo lo que haya para ver si hay alguna novedad. Lamentablemente esto tiene que ver con algo de más gran escala que nos remite al cambio climático, sin duda. Y obviamente nos remite al cambio climático cuando en muchas charlas de cambio climático uno escucha hablar de lo que puede suceder para el 2050, ¿no? Hagamos una pausa y digamos, no me hables más del 2050, esto es ya, el cambio climático y su impacto es ahora y tenemos que actuar en consecuencia, no como si esto puede suceder en 2050. Así que cualquier cosa que alguien en su casa, por pequeña que sea, cualquier cosa que pueda hacer para mitigar el cambio climático, háganlo, reciclen, reduzcan la utilización de plástico. Bueno, no estamos yendo a la charla, pero la verdad que a mí como meteorólogo me pone realmente, me pone muy triste que esta situación, que con tantísimo tiempo, porque yo era estudiante, en los años 80 ya se hablaba, nadie le daba bola. O sea, si hubiésemos actuado de una manera distinta, la situación sería otra. Pero bueno, no podemos llorar sobre la leche derramada y hay que enfrentar esta situación. Pero como preguntaba ahí, la respuesta, la verdad que no creo que tengamos, al menos yo diría que como mínimo un semestre más de una bajante muy contundente. Germán, tenemos otro comentario, pregunta que dice de parte de Germán, de un tocayo tuyo, Germán, los forzantes planetarios parece que no serán peligrosos para Entre Ríos. ¿Qué pasará con la zona núcleo del país que no parece estar en tan buenas condiciones? Claro, sí, es interesante. Sí, sobre todo acá el gradiente. El otoño fue bueno para todos. Eso no hubo diferencia. En general, para el productor que no, un cordobés del este que no se animó a sembrar trigo, es porque, bueno, tenía otros planes para el verano, pero en general el arranque de esta campaña ha sido buena en todos lados. La diferencia es que, bueno, después cuando entramos en el invierno, obviamente Entre Ríos se mantiene beneficiado por esa lluvia que mantienen ese buen nivel de humedad. Entre Ríos tiene la desventaja de tener suelos más pesados, que siempre están pidiendo agua, pero bueno, tiene la ventaja que en el invierno sigue lloviendo, aunque sea poco, esas lluvias están, y entonces mantenemos esa humedad y salimos menos presionados. Pero bueno, obviamente que si en el caso hipotético de que el fenómeno de la niña reaparezca en esta primavera, obviamente que hay zonas del Mediterráneo que se van a ver mucho más complejizadas porque no van a tener el nivel de reserva de Entre Ríos. Yo creo que de todas maneras, como dije en la charla, me parece que no vamos, si eventualmente se confirma, no vamos a una situación tan extrema. Me parece que la situación de esta campaña en general va a ser un poco mejor que la del año pasado, incluso en zonas mediterráneas, en zona núcleo. No va a ser tan grave, pero tampoco es una campaña que va a tener una recuperación contundente. O sea, no es que vamos, a lo sumo vamos a pasar a tener una situación normal, ¿no?
pero eso como el mejor escenario. El mejor escenario sería tener un comportamiento normal de la lluvia. Entonces, los que salgan a la primavera y al verano, o a la primavera con nivel de reserva bajo o muy ajustado, y bueno, ya van a tener que empezar a pensar en un manejo de, bueno, agronómico más que meteorológico, ¿no? Van a tener que empezar a trabajar con la densidad de siembra y todo eso que saben recomendar también los agrónomos, ¿no? Pero hay que confirmar un poco, esperar un poquito más, un mes más. Disculpen, siempre estoy reiterando lo mismo, pero bueno, es clave saber si vamos a salir a la niña en la primavera o no. Bien, tenemos otra pregunta, Germán. Creo que la situación y perspectiva que nos diste fue clarísima. Nos dice Walter, ¿nos darías tu opinión sobre la expresión de que el cambio climático no es tal, ya que siempre hubo eventos extremos como este que estamos atravesando muchos años atrás? Bueno, si no, hay evidencia de todo tipo por todos lados, no, hay negacionistas. Bueno, hay que escuchar, es horrible lo que hay un discurso de Margaret Thatcher, porque Margaret Thatcher, que no, obviamente todos los la Argentina la odiamos con razón, pero esa mujer en el año 86 había hecho un discurso en Naciones Unidas que había que ponerse ya a trabajar sobre el cambio climático porque las consecuencias que se veían por delante eran nefastas para el planeta. Y estamos hablando de casi 40 años, 35 años atrás, ¿no? O sea, imagínense lo que hubiese cambiado la situación con 35 años, porque no es fácil cambiar la cultura. Nosotros, o sea, tengamos en cuenta que somos 7 mil millones de personas, está bien, todas las personas en el planeta no vivimos con este nivel de confort, pero en la historia de la humanidad, nunca nadie vivió con este nivel de confort. Este nivel de confort en el que vivimos actualmente es claramente a expensas de la naturaleza. Y todos los gráficos muestran el incremento de las emisiones de dióxido de carbono y todos los gases de efecto invernadero. No hay mucho, cualquier chico de la escuela primaria lo entiende. Nosotros vivimos en un continuo cerrado. El planeta, la atmósfera es un continuo y está cerrado, deja escapar algunos gases, pero los gases de efecto invernadero justamente son los que retienen el calor. Si esos gases de efecto invernadero los aumentamos, que como los venimos aumentando desde hace 150 años, el sistema se carga de energía. Y obviamente estoy cambiando todo el comportamiento dinámico de la atmósfera, un comportamiento dinámico que duró millones de años en establecerse. Lo rompimos en 150 años. Entonces, son negacionistas que la verdad que no hay que darle ningún tipo de crédito. Hay que educar a las próximas generaciones, como ya, yo creo que todos los chicos ya nacen, por suerte, con otro chip. Vienen, a un chico es muy fácil hoy ponerle en la cabeza que el planeta está en peligro. Ellos lo saben. Este, claramente están actuando en consecuencia. Nosotros como padres tenemos que ayudarlos a tomar ese camino y posiblemente las cosas puedan cambiar, pero hay que actuar ya, no hay que pensar, como decía, en las consecuencias que pueden haber dentro de 30 años, porque si no de nuevo estamos pateando la pelota para adelante y ya no hay más tiempo para patear la próxima, o sea, no hay 30 años para adelante para seguir emitiendo al nivel que venimos emitiendo. Ojalá haya un cambio contundente a nivel político y obviamente como muchas cosas esto ya pasa a ser un problema político, pero en general la humanidad reacciona ante situaciones forzadas, como se vio con esta pandemia, ¿no? Nunca en la historia de la medicina se trabajó a la velocidad que se trabajó y de la manera que compartieron por Twitter los hallazgos científicos que hubo en buscando la vacuna fueron extraordinarios. Bueno, si eso se replicaría en muchos aspectos, por ejemplo, también en el aspecto de la investigación climática, que sí se comparte, pero sino en el andar en general, ¿no? En el comportamiento, en el aspecto cultural de la humanidad, perder un poco de confort a favor de una mejora en la naturaleza, ¿no? Incorporar, digamos, una mejora generalizada para el clima, ¿no? Eso es vital para los próximos años y si no hay un cambio contundente, realmente las consecuencias van a ser mucho peor. Esto que estamos viviendo con el río, los sistemas cada vez más extremos que estamos viendo en cualquier punto de la geografía planetaria, lo vimos en Alemania, todo el mundo vio las imágenes
oeste de Alemania y Bélgica inundadas, 50 grados de calor en Vancouver. Vancouver es el extremo noroeste de Canadá. Es decir, ¿para qué hablar? O sea, las pruebas son muy contundentes y el cambio climático de origen antropogénico, o sea, derivado de la actividad del hombre, es innegable. Germán, bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando con las preguntas. Ha estado todo muy claro. Recordemos que este webinar lo van a poder volver a ver a través del canal de YouTube de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Y el presidente Diego, si estás por ahí, ¿quieres cerrar con unas palabras? Gracias, Germán. La verdad que más que claro. Eh, Muy bueno todos los puestos. Creo que si bien hasta ahora podemos ser optimistas con la campaña que se nos viene por delante, eh, hay que esperar, como decías. Y bueno, desde parte nuestra lo que nos queda decir es agradecerles a todos por este tiempo que nos han dedicado y que se han conectado. Para nosotros es una gran satisfacción que los socios de la bolsa y que el público en general se interese en las charlas. Hoy tuvimos más de 60 personas casi en todo momento. eh, y nos comprometemos también en hacerles llegar por los canales habituales que tenemos de comunicación las novedades en la medida que esto se siga trabajando con la gente del equipo de Aielo y de Germán Insegnet, los datos nuevos que tengamos y cuando tengamos estas tendencias más consolidadas se irán volcando en los informes que tenemos semanalmente y también, bueno, en otros canales de comunicación que estamos tratando de implementar últimamente con la bolsa, tanto por videos que vamos subiendo esporádicamente en nuestras redes sociales y por grupos de WhatsApp también estamos distribuyendo novedades y demás de la bolsa. Trataremos por todas esas vías hacerle llegar a todos las novedades y cómo va en el avance de estas tendencias y otros informes que sean de interés. Así que, bueno, nada, de nuevo agradecerles a todos y desearles un buen resto de semana y nos veremos pronto en otro evento de este tipo que trataremos de hacerlo mensualmente, alguna charla de interés de este y otros temas que sean de interés de todo el sector.